¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes aquí en La Única Digital y con el profe Chava Cervantes. Muchas gracias al profe por darnos la oportunidad de compartirles un espacio de historia de nuestro Jalos. En esta cápsula que hoy les traemos, se la queremos dedicar a un personaje muy importante en la primera mitad del siglo XX por el acontecimiento de la Guerra Cristera. Se trata nada menos que el coronel don José María Ramírez Casillas, coronel de destacamento San Gaspar. Este personaje se desarrolla aquí en Jalos a raíz del brote de los problemas de la iglesia y el Estado, y los Altos de Jalisco no fue la excepción. Jalos tuvo también su caudillo, don José María Ramírez. Ahorita Manuel y yo les vamos a ir platicando un poco de su vida, cuándo nació, cómo se fue desarrollando, quién participa en su vida, cómo se va dando estos lugares. Y hoy traemos ganas de compartirles un poco. Manuel, ¿nos podrías platicar un poquito de los papás y de los tres hijos? Sí. Antes que nada, quiero entrar en contexto de lo que fue la Revolución Cristera. Perfecto. A principios de 1926, el general Plutarco Elías Calles, presidente de la República, obtuvo poderes extraordinarios para reformar el artículo 130 en materia religiosa. Fue lo que conocemos como la Ley Calles, que se componía de 33 artículos. Entre lo principal y lo más notorio era que estaba a regular la conducta externa de la Iglesia, el número de ministros por habitantes, y los ministros deberían de ser mexicanos, entre otros más. Claro que hubo inconformidad de la Iglesia, de muchos católicos, y empezaron a protestar. El Estado, antes de entrar en vigor la ley que estaba contemplada para el 31 de julio, ya había expulsado a ministros, había cerrado iglesias católicas, por lo tanto se empezó a dar la desconfianza. El episcopado mexicano, previa consulta con el Papa Pío XI, determinó cerrar los templos el día de entrada en vigor de la ley. Fue cuando hubo un poco más de inconformidad y empezaron los enfrentamientos y surgieron los líderes. Aquí en la región los líderes más notorios fueron Victoriano Ramírez del 14, don Miguel Hernández, Aristeo Pedrosa, entre otros. En el caso de Jalos surgió el regimiento San Gaspar, que encabezaba Manuel Ramírez Oliva y José María Ramírez. Fueron las personas que encabezaron aquí. ¿Quién era José María Ramírez? Era un propietario rural que tenía su rancho en Vallarta, hijo de Wenceslao González, de Wenceslao Ramírez González y de Dolores, de Dolores Casillas Barba. Tuvo 3 hijos que eran María Concepción, Isaura y Wenceslao. Muy conocidos aquí en la población. María Concepción estuvo casada con don Enrique Tostado, Isaura con Miguel González Tostado, todos gente de aquí, y sus familias fueron muy conocidas aquí. Sí. Yo les quiero platicar un poquito los motivos por los que también se desencadena la Revolución Cristera aquí en Jalos. Hay que recordar que estaba fresca la fundación de la adoración nocturna al Santísimo Sacramento del Altar, y como en todos lados se cuecen habas, hay que recordar que había gente anticristera, gente del lado del gobierno. Sí. Un protagonista que peleaba contra los cristeros aquí en Jalos, Miguel Rábago Soto, pues él quería acomodarse en el gobierno del Estado y federal, y él empieza a ayudar a la causa, pero en contra de los cristeros. Empiezan las rencillas locales y no se hacen esperar los combates y las reacciones violentas de verdad, con armas de fuego, sí, con ataques fuertes, asesinatos. Y Jalos no fue la excepción de tener a su caudillo, que fue José María Ramírez. Él llega
a la famosa convocatoria para realizar el famoso Regimiento San Gaspar. Aquí en San Gaspar de los Reyes, una delegación de Jalostotitlán muy conocida. Ahí se reúne don Manuel Ramírez Oliva, que es el encargado del destacamento San Gaspar, y participa también algunos soldados cristeros locales, que ahorita Manuel más adelante nos va a ir diciendo un poco de sus nombres. El motivo principal es el famoso cierre de templos que no hace el gobierno federal, lo hace la Iglesia Católica en represalia a los abusos de Plutarco Elías Calles, presidente de la República, y se empiezan a manifestar en este tipo de cosas. Hubo los levantamientos por inconformidades y empezaron los primeros roces y muertes. Hay que notar que aquí en Jalos hubo el fusilamiento de Seferino Casillas, que era el presidente municipal, el fusilamiento de Rosario Tostado, que era el presidente de la adoración nocturna. Eso fue a inicios de los levantamientos. Y así surgieron los enfrentamientos, una especie de guerra de guerrillas en distintos puntos del estado. Hay que considerar que la ley Calles, como se le conocía, fue avalada por casi todos los estados, y entre ellos el estado de Jalisco. Entonces estaba el gobierno en contra, por decirlo de alguna manera. Este enfrentamiento armado se da de 1926 a 1929. Estos 3 años fueron años muy fuertes de violencia, de carestía, de crisis económica, social, incertidumbre y terror. Hubo muchas muertes, hubo pues mucho miedo de parte de la gente, mucha incertidumbre. Y la gente de Los Altos pues no dobló las manos, sacó las uñas, como dicen, y se defendieron la causa. La muerte de don Rosario Tostado, presidente de la adoración nocturna, y del presidente municipal, don Seferino Casillas, ocasiona que José María Ramírez se levantara en armas y luchara contra estas injusticias. Sí. Hay una frase muy que utilizaban entonces, y se siguió utilizando, dicen que desde que se rebeló la gallera de Jalisco, así se consideraba a Los Altos de Jalisco por el temperamento de su gente. Sí, yo quiero platicarles de un general originario de San Luis Potosí, que lo manda el presidente Plutarco Elías Calles a calmar a la gente de Los Altos al precio que fuera, a matarlos o a hacerlos rendir o a apresarlos. ¿Cuál no lo consiguió? ¿Por qué? Porque la gente de Los Altos pues supo defenderse y supo enfrentarlo. Sí. Este general originario de San Luis se llamaba Saturnino Cedillo. Así es. Él venía por las cabezas de los líderes y pues no logró cortar casi ninguna. No, pues está el episodio que ya lo habíamos contado en otro espacio, de los ejidatarios que vinieron de la Huasteca con la promesa de tierras, venían a reforzar la causa del gobierno, y aquí fueron masacrados en las inmediaciones de San Francisco, La Estancia, el Potrero del Pato. Incluso en los años 70, en un rancho que tenía la familia, que se llama La Loma de la Trampa, trabajando la tierra, mi papá descubrió dos cadáveres, y el comentario que hizo él, dijo, no fueron más que los agraristas que mataron aquí en esta región. Así es. Estas personas que venían del estado de San Luis Potosí venían engañados y con promesas de tierras que nunca les iban a otorgar. Entonces el alteño, cuando se enfrentaba contra ellos violentamente, los tenía a merced y decía, vienes por tierra, tierra te vas a llevar. Los tenían tirados los cadáveres y les ponían tierra en la boca a los hombres. Así es. Otro detalle que hay que hacer notar es que la gente común y corriente sufrió de los dos lados. Platicaban acá en mi familia cómo en tiempos de la cristera había abusos de los dos lados, o sea que llegaban tanto el gobierno como los cristeros a los ranchos, y si tenían necesidad de comer, mataban una res y se estaban 3 o 4 días, se metían a la casa y se llevaban lo que querían, sillas de montar,
Y lo mismo era el gobierno que los cristeros. La gente común y corriente sufrió mucho en esa época. Sí, recuerdas que hubo dos sacerdotes aquí en la región de los Altos, pues muy sanguinarios, que casi hubieran estudiado mejor en el colegio militar que en el seminario. Aristeo Vega y el padre Pedrosa, ellos encabezaron regimientos de la cristiada y eran muy buenos tiradores, muy buenos para manejar el caballo y muy buenos para perpetrar sus ataques a los federales. Decían del padre Vega que era un Pancho, o sea, que era un Pancho Villa con sotana. Ese era su apodo, el Pancho Villa con sotana. Sí, el que, aunque también tuvo su punto para criticarle cuando mataron civiles y niños en el asalto al ferrocarril. Sí, fue un episodio muy triste de parte de los cristeros, por represalias a los cristeros que colgaron en todos los postes de Lagos de Moreno, León, Guanajuato. Sí. Cuando venía el ferrocarril de México a Guadalajara, a la altura de Lagos de Moreno, recuerdas que llegan y los asaltan al ferrocarril, comandados por el padre Vega, y agarraron parejo, mataron parejo a todos los pasajeros del ferrocarril. Y platican una anécdota que uno de los pasajeros le dijo, sacó el salvoconducto y el escapular y dijo, yo soy cristiano y apoyo a los cristeros. Y creo que Aristeo Vega le dijo, pues Dios que te perdone. Y le dio un balazo y lo mató ahí también. Así es. Y quemaron el ferrocarril. Así es. Eso fue represalia por tanto hombre cristero colgado. Sí. Fueron tiempos muy difíciles para el civil, para las personas comunes y corrientes. Hubo la famosa concentración de que mandaron al pueblo a toda la gente de los ranchos para controlar los levantamientos, de que no hubiera gente en los ranchos que apoyara a los cristeros, o sea, porque estaban bastante fuertes en ese entonces. Entonces, los civiles sufrieron bastante con el movimiento ese. Así es, ¿te acuerdas de aquellas famosas avionetitas de la Escuela del Aire Militar de Zapopan, Jalisco, que vinieron a aventar papeles en los ranchos, donde venía la convocatoria que el que se le encontrara en el campo lo iban a matar los soldados? Entonces toda la gente tuvo que venirse a los pueblos a refugiarse, y entonces había mucha hambre, mucha carestía. La gente pudiente que tenía dinero en los pueblos, pues corrieron a León, Guadalajara y Aguascalientes, que por cierto allá se quedó ya mucha gente y ya no se regresó. Y ahí fue donde se dio una de las grandes migraciones a Estados Unidos. O sea, ya existía la migración americana a los Estados Unidos, pero ahí se acrecenta, efectivamente, como tú nos compartes. Afortunadamente para la gente, los primeros que emigraron ya habían hecho un caminito, por decirlo de alguna manera, y no hubo mucho problema en llegar allá. Hay muchas fotografías de gente que fueron en esa época y se regresaron y se volvieron a establecer aquí, pero fue el refugio de esa época. Uno de ellos fue mi padre. Mi padre era empleado del telégrafo en 1926, a sus 20 años de edad. Trabajaba junto con tu tío Carlos Ramírez, hermano de tu mamá, y llegaron los federales y ya llegaron los cristeros y ya los iban a colgar, que porque eran empleados de gobierno. No más que José María Ramírez les salva la vida y les da un salvoconducto. Tu tío Carlos emigra a la Ciudad de México y mi padre se va a sus 20 años de edad, el 26, a la ciudad de Carpintería, California, y allá se quedó los 3 años de la cristiada. Mi padre se asustó mucho a sus 20 años de edad de ese intento de asesinato que le iban a hacer, y no regresó hasta cuando fue la famosa rendición, que ahorita más adelante vamos a hablar de ella. Las personas que se encargaron de liberarlos, me tocó conocerlos a mí a dos. Uno de ellos era Rafael Omelí y otro el Prieto Álvarez, que eran de confianza de José María Ramírez, ya que los dos eran de aquí. Fueron los que se encargaron de liberarlos, que tenían el temor de que fuera la ley fuga, por cierto. Sí, claro, pues ¿qué esperabas? Eran un par de muchachos de 20 años de edad y trabajando para telégrafos, pues ellos pensaban que sí los iban a matar los cristeros. Y también de los asesinatos que hubo de parte de Miguel Rábago Soto hacia cristeros también fueron pues muy tristes.
Una historia muy negra para Jalos. Él fue el que, o sea, en la película de la Virgen de la Asunción, ahí está el pasaje ese cuando lo apresa a Rosario Tostado con engaños y lo manda a fusilar. Efectivamente, Rosario Tostado estaba escondido en la ciudad de Aguascalientes y Miguel Rábago Soto va por él con engaños y le dice, no, nomás es para aclarar algunas cosas. Y ya la tenía preparada su muerte. A él lo fusilan a Rosario Tostado en el paredón de aquí del Salón Pío XII. Tristemente y muy cobardemente. Sí. Ahí muere. Sí. Afortunadamente vino la rendición de los primeros 3 años de la Cristera. Cuando hay unas fotos muy representativas como en el puente de Jalos va entrando toda la comitiva de los cristeros. Y la otra foto muy bonita de los cristeros ya entregando armas en la Plaza de Armas, que por ahí el profe Chava se las va a compartir, esas dos fotos de la rendición y de la entrada. Y hay fotos muy bonitas de la Cristada que el profe Chava ahí les va a ir compartiendo para que conozcan un poco de su pueblo y la participación en esta gesta cristera. Sí. Después de la entrega de armas de los acuerdos, siguió la segunda parte, o sea, la segunda como le llamaron, porque el gobierno empezó a matar a los que habían participado en la primera etapa. Entre ellos José María Ramírez, de que lo quisieron matar en Aguascalientes, cuando ya estaba fuera de hostilidades. Y, o sea, lo quisieron matar, tuvo que salir vestido de mujer supuestamente y se volvió a levantar en lo que se llama la segunda. Efectivamente, de arreglos para mí no hubo arreglos, fue una traición de parte del gobierno federal, porque se arregla con los altos mandos del clero, pero los guerrilleros cristeros quedan como enemigos de ambos bandos. Entonces los pobres que quedan los va matando poco a poco el gobierno. Hay que mencionar un dato muy importante. José María Ramírez nunca se rindió, nunca se presentó a la rendición porque él ya sabía de qué se trataba esta traición. Platicaba mi papá que toda la gente de José María Ramírez, los que vinieron cuando los acuerdos, dice, nadie traía su arma regular. Dice, las armas regulares se quedaron escondidas y entregaron armas malas. Sí, efectivamente. O sea, porque tenían la desconfianza. Claro, nunca hubo nada claro. Quiero mencionar un personaje que le ayudó mucho a José María Ramírez, Victoriano Damián, originario de aquí de San Nicolás de las Flores, casado con Joaquina Jiménez, de aquí de San Nicolás. Él viene a firmar el tratado de la rendición y a entregar las armas, junto con un contingente muy grande de guerrilleros cristeros. Y él entrega las armas aquí en Jalos y de premio le dan el ser comandante de la policía de Jalos, pero era para matarlo, para prepararle su muerte. Sí. Siendo presidente municipal, don Chinto Reynoso lo hace comandante. Y una noche Chinto Reynoso viene y le dice aquí en la calle Zaragoza, donde vivía Victoriano, y le dice, ¿sabes qué? Pélate, ten este dinero a ver de qué te sirve, porque mañana vienen por ti para matarte. Si hasta eso don Chinto se apiadó de Victoriano y se va. Pero él cometió un error. Llega a Teocaltiche y vuelve a ser comandante de Teocaltiche y ahí sí logran dar con él y lo matan. A Victoriano Damián, el capitán de destacamento de José María Ramírez. Así fueron las cosas y José María Ramírez, el personaje que nos ocupa ahorita, vuelve a las hostilidades. Estuvo combatiendo hasta 1935, cuando muere en un enfrentamiento. Quiero relatar brevemente cómo fue los últimos momentos o los 2 últimos días de José María Ramírez. Él, el día anterior a su muerte, estaba acampado en un rancho que se llama la Hacienda Vieja, cerca del rancho de acá de mi familia. Cuando empezaron a llegar contingentes de militares por todos lados, al parecer lo habían traicionado. En donde vio pues que les llevaba de perder, ordenó retirada por el arroyo de la Barranca. El arroyo de la Barranca desemboca ahí precisamente en el rancho de la Hacienda Vieja y inicia en donde es la Piedrera, por lo tanto es enorme, tiene muchas partes en donde se hubiera podido esconder.
Lo acompañaban en ese entonces unos recién llegados de Lagos de Moreno, encabezados por por un hombre de apellido Olivar, quien le dijo que no venían de tan lejos para huir. Por lo tanto, de haber ordenado la retirada, dijo que, que fueran rumbo a la Loma de Alba. La Loma de Alba en aquel entonces era propiedad de la familia Reynoso. Actualmente en donde fue el enfrentamiento es de la familia de Teófilo Valadez. En los corrales de la Loma de Alba fue el enfrentamiento donde, ya lo estaban esperando ahí entonces, los militares. Por lo tanto, hubo un enfrentamiento en el que lo hirieron al entrar a los corrales a sacar a su gente. Vuelve a regresarse rumbo al arroyo de la Barranca donde se resguarda. Ahí mandó llamar a sus primos, que era Juan González Casillas, mi abuelo, y Rosario González Casillas. No pudieron ir a lo pronto porque había bastante federación ese día. O sea que estaba caliente el ambiente. Al día siguiente llegan mi tío Chayo, Rosario González, y lo acompañaba mi papá, que entonces ya tenía 17 años. Cuando llegaron, decía mi papá que estaba sentado en el suelo herido y desangrándose. Sí, recargado en un árbol, con el sombrero a un lado, con la carrillera encima, con una pistola 45, y el detalle que el sombrero dice que estaba todo amarilloso de los flamazos de la pólvora de la 45, que se le quedó ese detalle de que lo primero que le dijo a mi tío Chayo fue que le diera unas monedas al hombre que los había llevado. Platicó todo el tiempo con mi tío Chayo de los detalles. Yo creo que tenía algunos pendientes, y su muerte no fue sin sobresaltos, sino que simple y sencillamente se le fue yendo fue perdiendo la respiración y se quedó como dormido. Estaba fumando y dicen que ni siquiera soltó el cigarro, sino que se le apagó en medio de los dedos. Después de eso, la intención de los primos era sepultarlo en la troje del Rincón, pero algunos familiares temieron que hubiera represalias y lo entregaron a los federales. Todos conocemos ya lo que pasó entonces. Lo trajeron al pueblo y lo colgaron en el centro. Ahí en la Plaza de Armas queda colgado el cuerpo. Ahí queda Era un escarmiento que querían dar los federales. Sí. A la gente del pueblo. Sí, actualmente los restos de José María Ramírez se encuentran en el Panteón de Guadalupe. En la capilla entra uno a mano derecha en el piso, ahí está una losa blanca en donde están sus restos. Es un personaje y que afortunadamente... Ahí quedó el caudillo. Ahí quedó el caudillo. Efectivamente, cabe mencionar que del 29 al 35, que supuestamente ya no había cristiada, fue un engaño del gobierno federal, y nunca cesaron los ataques hostiles hacia cabecillas, hacia cristeros de renombre. Entonces siguieron... Sí. Quiero dar a conocer algunos nombres de las personas de Jalos que murieron durante este conflicto. Sí. Vamos a empezar por el padre Toribio Romo, Seferino Casillas, el teniente Salvador Ramírez Casillas, J. Rosario Tostado, teniente Luis González, el teniente Salvador Ramírez Casillas era hermano de José María Ramírez, Ramón Ramírez, sobrino de José María Ramírez, Catarino Manríquez, general José María Ramírez Casillas, Miguel Romo, Florencio Tavares, Nemorio Aguirre, Anastasio Álvarez, Severo Bautista, Darío Cornejo, Mónico Cornejo, Nicolás Zaires, subteniente Nazario Damián, capitán Victoriano Damián, subteniente Telésforo de Anda, teniente José Trinidad Gómez, Vicente Martín, Adelaido Martín del Campo, Antonio Martín del Campo, Pablo Cruz, Úrsulo Espinosa y Albino Estrada. Esto lo saqué de una revista que publicó el Obispado de San Juan de los Lagos hace años. Entonces son nombres reales
o sea, de las personas que participaron y que murieron en la gesta cristera. Sí. ¿Recuerdas, Manuel, la famosa revista Impacto en los años 70 del siglo XX? Sí. Cuando venían haciendo investigaciones, ellos les toca entrevistar a un cristero de Jalos llamado José Carmona, y gracias a él supimos muchos detalles de los combates, de los cristeros, de los nombres, de su paradero, porque José Carmona murió de viejo y con algunos balazos en su cuerpo. Sí. El periodista que se encargó de esas investigaciones en los 70s y 80s se llama Víctor Ceja Reyes. Él anduvo en toda la zona. Un detalle con el que me quedo de aquel entonces es que entrevistaba, cuando se refería aquí a esta región específica, entrevistaba mucho a una persona que vivía en Michoacán y tenía una ferretería. Cuando muere esa persona, en la siguiente revista, da a conocer que esa persona en realidad era Manuel Ramírez Oliva. Entonces, el líder aquí en esta del zona. Del destacamento San Gaspar. Sí. Entonces, toda esa información era muy real, muy verídica, porque conoció a los personajes y vivió el conflicto. Claro, y hay que recordar que fue el líder. Lo retiran de la zona de los Altos porque, como dicen, se les apeló la chamba y a él lo mandan a Guanajuato y San Luis, Zacatecas, y aquí dejan al mando a José María Ramírez Casillas, lo que era el municipio de Jalos, Teocaltiche, Cañadas, Mesticacán, todo este rumbo lo cubre José María Ramírez y Victoriano Damián. Mira, hablando de lo que se ha escrito sobre la guerra cristera, hay mucha información para las personas interesadas en el tema, como por ejemplo lo que escribe Jen Meyer. Hay de las dos corrientes, tanto del lado oficial como del lado del este. Incluso hay novelas muy buenas. O sea, está una de Luis Rivero del Val que se llama Entre las patas de los caballos. Está la de los cristeros que escribió José Guadalupe de Anda, un político de San Juan de los Lagos que en aquel entonces ya vivía en México, que fue senador. Entonces, hay material muy bueno para los... Sí, acuérdate del personaje que también fue general cristero, pero no en esta zona, sino entre Nayarit y Jalisco. José Gregorio Gutiérrez de Jalostotitlán. Él, a pesar de que nunca tuvo un rifle en su mano, una pistola, nunca disparó un arma, pero como era médico y salvó tantas vidas de los cristeros, le dan el grado de general a José Gregorio. Así es. Él nos deja un libro muy importante donde nos podemos documentar mucho de la cristiada, gracias a él. Sí, para los que nos gusta el tema, hay mucha información y muy, muy bonita. O sea, para informarnos lo que ocurrió en esos años en el pueblo y en el este. Algo extra sobre lo que estamos diciendo: este programa se está grabando en la casa que era de don Wenceslao, el papá de José María Ramírez. Efectivamente, esta casa era de la familia de Wenceslao Lola Casillas, los padres del general cristero José María Ramírez. Y uno de los detalles es que cuando estaba el conflicto, la parroquia estaba tomada por los militares y él venía a media cuadra y venía a la casa. Era muy temerario. Sí, nunca dejó de arrimarse. No tenía miedo a morirse, como dicen. Exactamente. Así es. Pues, ¿algo más que quieras anexar? No, pues, creo que... Adelante. No, agradecerle a toda la gente por los comentarios que nos han hecho de estos espacios. Creo que están contentos con lo que estamos haciendo y pues muchas gracias a todos. Y vamos a dejar pendiente otra cápsula para hablar un poco más extenso de cada uno de los personajes de Jalos que participaron junto con José María Ramírez Casillas aquí en esta Revolución Cristera. Así. Y pues por nuestra parte, pues sería todo, agradeciendo al profe Chava y a la gente que nos ve y les gusta un poco de nuestros temas. Ándale, pues, muchas gracias nuevamente.